Buen día, ¿qué tal, gente? Para las personas que no me conocen, me presento muy rápidamente. Mi nombre es Álvaro, creador de contenido aquí en Indiana, USA. El motivo que voy a hacer este video está imprevisto, no lo tenía planeado, pero es muy urgente, ya que las personas que trabajan haciendo este sistema aplicativo llamado DoorDash, que se utiliza para delivery de comida, yo en lo personal lo hago los fines de semana, pero ahora mismo hay un problema grandísimo con todo lo que es sistemas y todo lo que es IRS, todo lo que son declaración de impuestos. Muchas personas han tenido muchos problemas con su cuenta, incluso DoorDash ha cerrado miles de cuentas, especialmente este tiempo antes de fiestas. Ahora, lo más seguro es que te haya llegado un mensaje con una alerta de desactivación de cuenta y seguro ya te cerraron la cuenta y ya no puedes salir a trabajar. Ahora, lo que voy a hacer es darte la solución. Vamos a rellenar juntos el tema de la W9. Hay muchas personas que no lo conocen. Yo tampoco en lo personal lo conozco. He tenido la suerte de ir a consultar con especialistas. Así que el día de hoy vas a aprender a solucionar este problema, porque DoorDash ha cerrado miles de cuentas alrededor de todos los estados que utilizan este servicio. Así que yo el día de hoy te voy a ayudar cómo solucionar el problema. Pues si quieres saber todo acerca del tema, no te despegues. Además, también hacerle recordar a todo el público que si eres nuevo viendo este video y si eres nuevo en visitar mi canal, por favor te suscribas, que me ayudas mucho a seguir subiendo mucho más contenido informativo para todo el público. Bueno, en físico lo tengo aquí, todo lo que te va a llegar por internet. Primero te va a llegar, vas a tener que revisar tu correo Outlook. Tienes que revisar y checar esta información. Hay un correo que dice que por qué te notificó el IRS, que tienes que rellenar un procedimiento de pasos que no está en español. Siendo sinceros, no se entiende muy bien algunas cosas, algunos términos. Si eres principiante en esto, te va a tomar mucho tiempo, pero más o menos te lo hago saber. Esta es la hoja y así como se ve aquí, se ve en la página web todos los pasos. Ahora, lo que tienes que hacer primero es pasar a imprimir. Tienes que imprimir todas las hojas que vienen en el correo, que tienen que ver con el símbolo de la W9, acuérdate. Además, vas a tener que imprimir esta ficha de aquí, si la puedes ver. De todas maneras, yo la voy a poner en pantalla grande para que tú la puedas ver mucho mejor. Dice W9 y hay muchos casilleros en blanco donde lo tenemos que rellenar. Ok, la primera cosa que tenemos que hacer, gente, es imprimir los tres que tenemos aquí para que lo puedas leer detenidamente, porque yo al principio no entendía nada, pero los tienes que tener impreso en físico. Ahora, si eres nuevo con computadoras, te indico que en la parte donde están todas las hojas vas a encontrar arriba unos símbolos de impresora. Trata de buscar una máquina que se parezca a la impresora. Lo único que vas a hacer es hacerle clic ahí y tienes que tener a tu computadora o algún otro dispositivo, imprimirlo y tener las copias en físico a la mano. Ahora, más o menos para que te hagas la idea, tienes que buscar en tu casilla, en tu bandeja de entrada, unos mensajes así que dice DoorDash Support. Esto significa de que ya te enviaron el formulario para llenar. Aquí lo estamos viendo, mira, el IRS y todo lo demás. Esto lo tenemos que imprimir, gente. Ok, gente, esta es la parte donde van a necesitar más ayuda. Es la parte donde he tenido mucho más problemas. He tenido que consultarle a muchos especialistas acerca del rellenado de esta hoja, que es la W9. Ahora, vamos a indicarle rápidamente a la gente para que lo haga de manera correcta. Así que yo ya lo intenté, a mí ya me salió. Así que sigue los pasos al pie de la letra. Primero te van a pedir el nombre. Vas a poner tu nombre. De ahí te van a poner que necesitan un segundo nombre o un middle name. En este caso yo he puesto lleno, esto es referencial. Pones tu middle name o el segundo nombre que tú tengas, y de ahí te va a seguir apellido. También lo he puesto un apellido referencial. Pones el que tú tengas, pones tu apellido aquí. En la parte que sigue, en estas casillas, no vamos a marcar nada porque nosotros no tenemos una empresa individual ni tenemos un nombre. Aquí tampoco, en business name no vamos a poner nada, no tenemos una empresa, no vamos a poner nada aquí. Y aquí también lo dejamos en blanco.
Ahora vamos a la parte de la dirección. Aquí vas a poner tu dirección. Por ejemplo, aquí también tenemos otro 2542 Caballo ST. Tú puedes poner tu dirección. Abajo te piden la ciudad, el estado y el zip code. Le he puesto Indianapolis y el zip code de la localidad de donde tú provengas, donde tú estás. Pones tu zip code. Abajo donde dice List Account Number no tenemos que poner nada, o sea, tenemos que llenar 1, 2, 3 casilleros, nada más. Ahora vamos a la parte que sigue, donde dice Taxpayer Identification. Si tienes un Social Security, pones el número de tu Social Security. Si tienes o trabajas con un ITIN number, pones el número de ITIN number. No puedes poner los dos al mismo tiempo. Puede ser uno de los dos. Si tienes Social, pones el Social. Si tienes ITIN, pones ITIN number. Así que en esta parte yo trabajo con mi Social Security. Esto depende de cada uno. Yo he puesto mi Social. Listo. Acabamos con esta parte. Ahora en la parte de abajo justo te señalan que solamente tienes que poner tu firma y la fecha de hoy. Y acabamos. No tenemos que llenar absolutamente nada más, gente. Así que les recomiendo que si lo llenan a través de la web, en la web también hay más o menos la descripción de cada paso que tienes que llenar. Al final vas a tener que obviar algunos, como esto, vas a tener que ponerle ninguna. Aquí también vas a tener que ponerle NA en todo lo que no rellenas, NA, y listo, lo subes. Bueno, gente, aquí ya acabamos. Bueno, gente, si han estado muy atentos al video, les comento que ya culminamos con la parte muy difícil. He tratado de buscar muchos tutoriales en YouTube acerca de esto y las hojas se ven muy diferentes, los formularios se ven muy diferentes, así que esto le va a ayudar a muchas personas, yo lo sé. Coméntame si se me pasó algo, si te pasó algo en el proceso, no lo llenaste bien, coméntamelo aquí abajo, déjame tus comentarios. ¿Te gustó el video? Déjame un like. Y ahora vamos a seguir con el siguiente paso, que ya los demás pasos son mucho más sencillos. Una vez ya terminado con esta hoja, vamos a tener que escanearla. ¿Ok? Vas a tener que encontrar alguna impresora con la función de escaneo. ¿Por qué escaneo? Te voy a hacer ver lo que dice el mensaje completo para que tú puedas rellenar los pasos correctamente. Ok. En esta parte dice que necesitas subir la hoja firmada por ti en el sistema, donde vas a hacer un clic en esta opción de acá. Acá te va a dar un recuadro cuando estés en la web. Te va a dar opción para que hagas un clic y subas el contenido, la hoja impresa. Te recomiendo que a la hora de que escanees el documento, lo escanees en formato PDF. Así que en otro formato no te va a aceptar, así que PDF es la opción ideal. Y no te va a permitir, dice, pasarlo como un screenshot, no te lo va a permitir. Tampoco te va a aceptar tu ID, no tienes que escanear tu ID. No te va a aceptar otra forma como el IRS 1040, la W2. No, tienes que escanear la forma W9, la que te están enviando en el correo. Así que no te vayas a equivocar. Por último, vas a poner la opción de que dice en inglés: yo ya imprimí la W9 forma y ya la firmé con mis propias manos y ya la cargué. Así que abajo vas a poner tu firma de nuevo, y esto me parece que se pone automáticamente, y te va a pedir la fecha del día de hoy. Así que con esto, cuando ya lo empieces a subir, te va a dar como una notificación, ya no te va a dar un error. Así que una vez que ya subiste toda la información de manera correcta, te va a llegar como un mensaje al correo diciéndote de que ya culminaste con todos los pasos y nada más. Bueno, gente, ahora vamos a revisar el email donde dice que su documento se ha completado. Así les tiene que salir a ustedes. Generalmente, a veces cuando la gente sube mal el documento o algo, te figura rapidito un error. Así que aquí dice que el documento se ha completado. Dice que falta verificar y bla 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 bla, y listo. Lo que ustedes tienen que asegurarse es que salga aquí: el documento se ha completado. Significa que ustedes lo subieron bien. Ya si se demoran en reactivarle la cuenta, bueno, eso es otro tema que tengo que hablar también.
algunas recomendaciones antes de terminar el video. Pues amigos, traten de rellenar la forma cuanto antes. Llamé a soporte técnico y soporte técnico me dijo que la cuenta de DoorDash podría estar desactivada aproximadamente por más de un mes. Pues posiblemente después de haber escaneado y subido tu documento, tu archivo, el sistema te requiera rellenar algún otro casillero. Lo único que tienes que hacer es ponerle ninguna. NA a todos los casilleros en blanco o que no vas a rellenar. Bueno, ahora les tengo que recomendar a todo el público, si ya rellenaron el formulario, ustedes pueden llamar a servicio al cliente de DoorDash. Yo les voy a dejar aquí el número de servicio al cliente para que soliciten, tienen que solicitar porque ya desactivaron su cuenta, tienen que solicitar una reactivación. Para eso el servicio de soporte técnico sí sabe ayudar, sí puede ayudar. Pero si en caso tú quieres llamar para que te ayuden a rellenar la W9, las personas del servicio técnico de DoorDash no tienen ni la menor idea de lo que está pasando. No pueden ayudarte o no están capacitados. Así que te van a decir que mires tutoriales como este en YouTube, que hay muy pocos en español, que no lo hay casi, y veas la manera de solucionar y consultar con algún experto. Que me sorprendió la respuesta del soporte técnico de DoorDash, que debería darnos muchas más facilidades a todos los dashers. Así que gente, espero que les haya ayudado este video. De todas maneras, coméntame, suscríbete si eres nuevo en la familia para que no te pierdas nada de contenido. Voy a seguir subiendo mucho más contenido acerca de todo lo que es DoorDash, este sistema que nos ayuda a generar mucho más ingresos para que todo el público de todo el mundo sepa cómo generar ingresos extra. Así que gente, este fue su amigo Álvaro en un video más. Bueno, este video fue imprevisto porque la verdad es que dejar de generar ingresos en fiestas, que ya se viene Navidad, es en realidad algo muy delicado para algunas personas. Bueno, yo tengo un trabajo full time, no hay ningún problema, pero algunas personas viven de esto. Así que es por eso que decidí hacer este video, para ayudar a toda la comunidad. Bueno gente, este fue un video más. Cuídense, suscríbanse y cualquier otro tipo de video que quieren tocar otro tipo de temas, consultas, me pueden hacer saber todo aquí abajo en la casilla de comentarios. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.